Dios quiere que caminemos y veamos el mundo y veamos las cosas con los ojos con los que Dios lo ve, con los ojos de la fe. No los veas con los ojos carnales, porque te vas a ir con la finta, te vas a equivocar y vas a desviarte del camino. Ahora el asunto de los dones espirituales surgió como una terrible controversia y comenzaron estos cristianos con una serie de cuestionamientos como ¿cuáles eran los dones esenciales? ¿Cuáles eran los dones más importantes? ¿Cuáles eran los dones más necesarios? ¿Y qué dones deberíamos de estar buscando? Dios había bendecido, como dice en el capítulo 1 de Corintios, versículo 4 al 7, con todos los dones. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales, pero tenían los dones espirituales como si tuvieran matracas, trompos, matatena, juguetes, y no estaban sabiendo cómo usarlos. Estaban como niños chamaquitos de 3, 4 años de edad, aventando así todos los juguetes sin saber que este carrito es para empujarlo, que este soldadito es para que camine, y comenzaron los cristianos a abusar de los dones, porque no sabían qué eran los dones, cómo deberían usarlos, y comenzaron todos a abusar de esto. Sin embargo, fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Porque la mayoría no entendieron y abusaron de los dones que Dios les había dado, lo mismo que está pasando en muchas iglesias cristianas en el siglo XXI. Muchos comenzaron en la iglesia de Corinto a sentir que sus dones eran los más importantes que los dones de otros, y que como yo tenía las lenguas, yo era más bendecido que otros creyentes. Otros comenzaron a volverse por esto arrogantes, super espirituales, se comenzaron a creer más iluminados, más especiales que los demás, porque tenían dones que otros no tenían. Otros comenzaron a sentir que como no tenían los dones de otros, comenzaron a tener envidia. Y ay, pues yo no hablo en lenguas y necesito hablar porque las otras personas hablan, y me han dicho que solamente hasta que hable en lenguas tengo el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Cosas que son heréticas, son herejías puras y verdaderas. Es un abuso, es una distorsión, es una hermenéutica totalmente equivocada el comenzar a creer que las personas que tienen lenguas o que tengan otras cosas son las más espirituales, y además que si no hablas en lenguas, pues no tienes al Espíritu Santo. El resultado, ¿cuál fue? Que muchos, en el afán de tenerlos, comenzaron a falsificarlos. Y como pues no hablo en lenguas, ¿verdad? Comencé a decir, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Y no, pues es que es lenguas de guerra. ¿Cuáles lenguas de guerra? Ni qué lenguas de guerra, ¿verdad? Y comenzaron otros a proferir incoherencias y comenzaron a llamarles lenguas. Entonces comenzó una confusión tremenda, y comenzaban las personas que no eran cristianas a llegar a las reuniones de la iglesia de Corinto, y ahí estaba el hermano, saca la bazuca, y la persona que estaba atrás, ¿verdad? Por primera vez llega a una reunión de esta, y bueno, ¿y aquí de qué se trata? Aquí parece el manicure, parece aquí el psiquiátrico, parece bola de locos, ¿verdad? Toda la gente alrededor que no sabe ni de qué se trata, comenzaron a oír que unos gritaban, otros se tiraban al suelo, otros que con el vómito santo, otros a ladrar como perros, etcétera, etcétera. Y perdieron totalmente de vista el propósito divino que Dios tiene para esto. La iglesia comenzó a llenarse de pleitos, de envidias, de debates, divisiones por los dones espirituales. Y este pasaje trata con este problema. Y para los corazones honestos y abiertos que nos están escuchando, para que muchos cristianos reciban la bendición y la respuesta a muchas interrogantes que aún tienes en tu corazón acerca de los dones espirituales. Vamos a comenzar en el versículo 4, donde ahora el Espíritu Santo dice que existen diversidad de dones. En primer lugar, leemos en el versículo del 4 al 6, 3 palabras que las tienen ustedes que subrayar en sus Biblias, que son dones. En el versículo 5, ministerios, y en el versículo 6,
operaciones. Una vez que entendemos estas tres manifestaciones, que son dones, ministerios y operaciones, tendremos una plataforma, tanto teológica como hermenéutica y exegética también, para poder entender y construir sobre esta plataforma, sobre este fundamento, lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender. La palabra dones, en primer lugar, es la palabra griega charisma, que significa algo que es otorgado por el Espíritu sin mérito y sin ninguna, no podemos merecernos nada, ni tampoco demandar esas cosas, porque nos son otorgadas por el favor de Dios, sin que nosotros lo merezcamos. De ahí viene la palabra don. Haz de cuenta que yo te voy a regalar algo y no te lo voy a regalar porque lo merezcas, te lo voy a regalar simplemente porque me da la gana regalártelo. Entonces, una persona no necesariamente cuando recibe algo lo merece. ¿Dios qué nos dio? ¿Cuál es el don más grande de todos? El Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo o la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos da el don más grande, el regalo más grande que Él pueda tener, la vida de su Hijo. Ahora, ¿nos los dio Dios porque lo merecíamos? No, porque dice Romanos 5, 8 y 9 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en la cruz por nosotros. O sea que en la cruz, los que no han entendido la salvación, creen que la cruz del Calvario es, Señor Jesucristo, yo sé que moriste por mis pecados, pero soy muy malo, soy muy mala. Mira que todavía sigo bebiendo, sigo transando, vivo en adulterio. Cuando yo me porte bien y cuando yo deje estas cosas, voy a venir a la cruz para que me perdones. Este es un mensaje distorsionado del Evangelio, porque la Biblia no nos enseña esas cosas. La Biblia dice, ven como estás. Vengo a la cruz, Señor, a decirte que soy una piltrafa humana, que soy un pecador, que soy una pecadora, que estoy en drogas, que estoy en pornografía, que soy homosexual, que soy salteadora, borracho, parrandero y jugador. Vengo a la cruz para ser honesto y decirte, aquí estoy, Señor. Y si tú no entras a mi vida, yo no voy a poder cambiar. Reconozco que tú moriste para poder cambiar mi vida y te invito a mi vida. No te digo primero cambio y después te recibo. Te pido a que me recibas tal como soy de pecador. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias para la gente que no ha entendido que es un regalo de Dios. Entonces, esta palabra carisma significa que el Espíritu Santo determina qué don dar a cada creyente. Desde la raíz etimológica de la palabra don, carisma, se entiende que es algo que no merecemos. La elección es totalmente del Espíritu Santo y nunca de nosotros. O sea que cuando nosotros nacimos, por ejemplo, recibimos capacidades, ya lo vimos en la clase última, naturales, como hay personas que a los 3, 4 años comienzan a estudiar piano. A los 8 años ya son concertistas, niños de piano. Y hay otros que a los 8 años ni el tololoche saben tocar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que Dios le dio a ciertos seres humanos capacidades musicales prodigiosas. Hay otros niños que a los 3 años ya memorizaron la Constitución, como el que pasó el otro día por la televisión mexicana, en un canal muy importante. Y hay otros niños que a los 8 años, 9 años de edad, como Ronaldinho, el mejor jugador de fútbol del mundo, ya era un genio a los 10 años en la forma como driblaba y como manejaba el balón. Michael Jordan, con los ojos cerrados, le hace así, mete canasta. Entonces nos damos cuenta que todos tenemos capacidades y habilidades naturales. Hay otros que comienzan a los 18 años a sentir inclinación hacia la música, otros hacia la política, se meten a estudiar leyes, otros les encantan las matemáticas, se meten a estudiar economía, arquitectura. Todos tenemos capacidades que no escogimos nosotros. Así nacimos. ¿Por qué? Porque fue elección de Dios. Y al convertirnos a Jesucristo, recibimos ya no habilidades naturales, sino dones, y se llaman espirituales. Entonces, cuando recibes a Cristo y cuando yo recibo a Cristo, recibimos al entrar el Espíritu Santo a nuestra vida, dones, regalos que Dios nos da y que nosotros
no se los pedimos. ¿Por qué? Porque Dios a cada persona la va a equipar con las herramientas. Los dones son como herramientas necesarias para la edificación y la construcción de su reino. Entonces Dios pone a unos con carpinteros, ¿qué les da? Serruchos, clavo y martillos. A otros los pone como plomeros, ¿qué les da? Fundidoras, ¿verdad? Para el acero y para poder trabajar con el acero. A otros los pone Dios como electricistas y que les da la capacidad de poder conectar cables, etcétera, etcétera. La construcción de la iglesia es como una obra arquitectónica. Entonces imagínense al carpintero, mira, yo tengo martillo y tú tienes serrucho. Y que comenzaron una envidia porque el serrucho no es igual al martillo y la obra que a él le toca hacer no es igual a la del otro. Qué ridículo sería, ¿no? Y el electricista, pues yo tengo muchos cables y tú puros clavos. Digo, sería ridículo. Y eso es de lo que se trata 1 Corintios 12. Uno es la oreja, se compara con un cuerpo también, otro la nariz, otro es la lengua, otros son las piernas. Imagínense a la oreja diciéndole a la nariz, mira, yo oigo y tú hueles. ¿Sabes qué? Par de tontos los dos. ¿Por qué? Porque el oído y el olfato funcionan de una forma igual, ¿verdad? Los dos funcionan para que el corazón bombee y podamos tener vida. Ese es el cuadro que Dios comienza dándonos a entender. Los dones son algo que no merecemos. Son otorgados por la gracia de Dios y esta es la razón por la cual nadie debe enorgullecerse. Ni decirle al otro, yo tengo martillo, tú tienes que tener martillo. A ver, saca la bazuca, saca la lengua. Tienes que hablar en lenguas. Yo he ido a reuniones donde así los pasan a la gente y hasta con pinzas les sacan la lengua para que hablen en lenguas. Y solamente nos habla, ¿verdad?, que hay muchos hermanos nuestros, iglesias amadas nuestras, que viven en la total ignorancia como vivían los corintios. Y cantidad de cristianos frustrados, pues yo nunca he hablado en lenguas, y esto y el otro, y creen que todos tienen que hacer eso, porque eso es lo que les han enseñado. Y la Biblia no nos enseña de esta manera. Veamos en Romanos 12, antes de Corintios está Romanos, y se nos mencionan en la Biblia. Hay 3 listas de dones en la Biblia, no quiere decir que sean todos, pero la otra lista se nos da en Romanos 12. Y dice el versículo del versículo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo comienza diciendo, cuidado cuando te sientas especial. Cuidado cuando te sientas de que tú eres el ungido de Dios y te dio una revelación de Dios, como vi una persona el martes pasado aquí al estudio y llegó conmigo y me dijo el martes, vengo a decirle, me dijo que vengo de parte de Dios. Le dije, está muy bien, Santo Tomás, ¿qué onda? Vengo a decirle que soy mensajero de Dios y que traigo un mensaje de usted para Dios. Entonces le dije, mira, ¿tú conoces la Biblia? Me dice, bueno, sí. Le digo, ¿con quién te discipulas? No necesito que hombres terrenales me enseñen las cosas del Espíritu. Asústame, Santo Tomás. En el momento que él me dijo eso, me di cuenta, ¿verdad?, cuánto orgullo traía. Cuánta soberbia de que se sentía especial, traigo un mensaje de Dios, pero eso sí, no necesito que nadie me discipule. Y le dije, entonces, ¿para qué está la Biblia? Dice Efesios 4, 11 al 12, que Dios puso maestros y pastores para adiestrarnos y enseñarnos la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que la soberbia nos hace sentir que hemos sido tocados, ungidos, especiales, con una luz especial, para que podamos nosotros apartarnos de la palabra de Dios. Y así nacen los falsos profetas y las sectas que hay alrededor de nosotros. Cuando una persona cree que no necesita ser discipulada, ni está debajo de la autoridad de otra persona, no puede haber autoridad sin autoridad. Para que yo pueda tener autoridad, tengo que estar debajo de la autoridad primero. Y es lo primero que Dios nos enseña, a ponernos debajo de la autoridad para que podamos tener autoridad. Cristo no podía tener autoridad sobre los vientos y sobre los demonios si primero no se hubiera puesto debajo de la autoridad de su Padre. Cuando Él dijo, vengo no a hacer mi voluntad, sino a ponerme debajo de mi Padre, esa sumisión fue la que le dio autoridad.
Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, que Pablo dice lo mismo acerca de las personas que se creen especiales o con dones especiales. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En Romanos se nos dice que tengamos un concepto adecuado, que seamos prudentes, balanceados, que no nos lleguemos a exaltar porque Dios nos haya dado inclusive una visión del cielo, sino que pensemos de nosotros con cordura y que si tenemos algo, ¿de qué nos podemos presumir? Si lo recibimos de Dios y fue por la gracia de Dios, por lo cual los dones deben hacernos más humildes, en lugar de hacernos creer que somos súper espirituales. En segundo lugar, 1 Corintios 12, versículo 5, perdón. No solamente hay diversidad, o sea, diferentes regalos de Dios, sino que también hay diferentes y muy diversas ministerios. Aquí la palabra es diaconía. Diaconía, que significa formas de servir a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Aquí en la iglesia tenemos un grupo precioso de 3 o 4 mujeres. Nada más son 3 o 4 mujeres. Y la forma como ellas están sirviendo aquí en el reino de Dios es trapeando y barriendo la iglesia. Y despolvando. Y a veces no piden, ¿verdad? Ni más, trabajan a veces horas extras y la iglesia la encuentran ustedes limpia porque tenemos aquí eventos los sábados de los jóvenes y estas hermanas llegan tempranísimo, se van muy tarde y ese es el ministerio, esa es la forma en la que Dios las llamó a servir. Hay otros hermanos a quienes Dios los llamó a que le cargaran el portafolio al pastor. Y ahí andan con el portafolio detrás del pastor para todos lados. Y si Jesucristo llega en la noche, ¿qué van a creer ustedes? No, el hermano Alducin va a estar a la derecha de Jesús. Porque él estaba en la televisión, él estaba al frente, él estaba en los periódicos. Y Jesús dijo que muchos vamos a ser los últimos. Y muchos últimos serán los primeros. Así que mientras más humildes caminemos y entendamos que hay diferentes formas de servir a Dios, nunca vamos a tratar de envidiar a nadie. Porque si Dios me dice que me llamó para cargarle el portafolio al pastor o para limpiar esto, no voy a tener envidia de otra persona porque esta fue la forma que Dios me llamó. Y no voy a tener envidia nunca de ser alguien mejor ni a la persona que está ahí arriba porque no es mi llamado. Entonces, cuando aceptamos y entendemos esto, que seamos fieles. No importa que es lavando los baños, cargando en televisión, manejando las cámaras, cargándole el portafolio al pastor, etcétera, etcétera. No importa, seamos fieles en nuestro llamado. Esto es lo que significa ministerios. Todos los ministerios son hechos por la misma autoridad de Dios. Y es Cristo el que nos da esa autoridad y ese derecho de ministrar en su nombre. El hecho de que nuestros dones y ministerios vengan de Dios nos hace caminar quebrantados, nos hace caminar humillados y no con arrogancia ni presunción espiritual. Y en tercer lugar, dice el versículo 7 que hay operaciones. Esta es la palabra más importante de todas. La palabra operaciones viene del griego energema, con E de Enrique, de donde viene la palabra energía. Vamos a profundizar. Hay dentro de la iglesia y del reino de Dios dones, regalos que todos tienen. Ningún cristiano le hace falta ningún don. Tal vez los que tienes tú no los has todavía descubierto. ¿Cuándo los vas a descubrir? Cuando te ofrezcas a servir. Escúchame. Ay, hermano, ¿yo qué dones tengo? Mira, si tienes 5 años aplatanado ahí en una silla, nunca has sido, puedo venir a limpiar, puedo venir a despolvar. Mire, yo toco la batería, toco el órgano, toco esto. Los de la alabanza, ¿me pueden poner en la banca y servir por lo menos ahí como el equipo mexicano que va allá al mundial? Ahí el portero, ¿verdad? Oficial Osvaldo, y están en la banca Ochoa y está Corona en la banca.
pero ellos están contentos de saber que en el momento en que se ofrezca, pues hay la oportunidad para ellos. No todos nos llamó Dios, a lo mejor el próximo mundial Ochoa es el portero oficial, pero mientras tanto tenemos que entender que todos necesitamos mucho tiempo estar en la banca. Entonces no quieres llegar y, ¿sabes quién soy yo, hijo? No, ¿quién eres? Me dicen el trompetista de Nezahualcóyotl. Y quieren llegar aquí y ya que se les dio el micrófono, resaltar los divos, ¿verdad? Y las divas, las como primadonas, etcétera, etcétera. Y no funciona así el reino espiritual. Tú tienes que llegar y siempre les decimos, ¿quieres entrar al ministerio? Vas a entrar primero a la limpieza. Allá a los baños, a limpiar. No, yo no fui llamado para eso, discúlpame. Pero si no te humillas, nunca serás exaltado. Si tú no te ofreces a servir a tu iglesia en lo que... Oigan, hermanos, tengo una casa linda con una alberca. Miren, cuando tengan bautizos se las ofrezco. Miren, hermanos, yo tengo el castillo de Chapultepec, yo soy el dueño. Cuando quieran hacer una parrillada, vamos al castillo de Chapultepec y les presto mi castillo. Hermanos, tengo un negocio de camiones y me sobran camionetas y yo sé que ustedes transportan gente, etcétera, etcétera. Quiero que sepan, cuenten con una camioneta una vez o dos veces al mes. Mientras tú no des y no te ofrezcas, nunca vas a descubrir qué dones tienes. Entonces vas a poder quedarte 10 años siendo cristiano y nunca despertaste tus dones. Tus capacidades espirituales es como el que nació para el fútbol. Ronaldinho a los 7 años comienza a mover la pelota y a jalarla y a jugar con ella, etcétera, etcétera. Y dice, nada, mejor me da flojera ir al fútbol. Se hubiera quedado dormido y a los 18 años se le pasó el tiempo para destacar como una estrella internacional. Pasa exactamente como aquel que le da la música a Dios y no desarrolla sus capacidades musicales. En esta palabra energía significa que Dios opera o Dios energetiza de maneras diferentes a todos nosotros. Pero es el mismo Dios de quien proviene la energía. Ahora vamos a comenzar desde el principio. La palabra energía está relacionada con movimiento, con operación, con función, es lo opuesto a la inercia. ¿Qué es la inercia? No moverse, permanecer quietos, muertos, estancados, o la palabra bíblica, en tinieblas. ¿Saben ustedes que las tinieblas es algo estático? ¿Qué es la luz? La luz fluye. La luz, dicen los científicos que todavía no acaban de definir exactamente qué es la luz, es un fluido de electrones. Pero siempre que se habla de luz, nunca se podrá hablar de algo que inerte, estancado, porque esas son las tinieblas. En cuanto hay luz, hay algo en movimiento, hay algo que está empujándonos hacia adelante. Lo contrario es la inercia, el estancamiento. Ahora, en el mundo espiritual hay dos clases de energías. Hay dos clases de energías. La energía de Dios, que es la que nos hace, ¿qué cosa? Movernos, y siempre será movernos hacia adelante, que estemos funcionando, que no nos quedemos parados, cristiano estancado es un cristiano derrotado. No hay tal cosa como, ya no quiero ser cristiano, aquí me quedo ya voy a ir a la iglesia y todo, pero ya no gano las almas, ya no sirvo en ningún ministerio, ya no quiero hacer nada más que venir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Ahí te comienzas a estancar y te vuelves inerte. La energía divina ya no puede operar en tu vida. Entonces la energía divina nos empuja hacia adelante, porque la vida cristiana es olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante. La energía satánica, que es la otra energía que vamos a ver ahorita, es la energía que te impide que avances hacia el propósito y quiere abortar, quiere obstaculizar tu llamado de Dios y hacerte que permanezcas parado y en sentido contrario al camino que Dios y a la fuerza que Dios nos quiere empujar en otra dirección. Veamos esta verdad en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que nosotros antes de ser cristianos, veamos cómo operaba esta energía en nosotros. Anduvimos en otro tiempo.
siguiendo la corriente del mundo. O sea, hay dos corrientes también. Una que va hacia allá y la otra que va en sentido contrario. Podríamos decir, la energía que va hacia abajo es la de Satanás. La energía que nos eleva de gloria en gloria en gloria es la energía divina. Antes de ser cristianos estábamos energetizados. Alguien nos empujaba a las discos, nos empujaba a las drogas, nos empujaba a las tentaciones, nos empujaba al cuarto donde veíamos el dinero, la posición, la autoridad como la única razón por la cual yo vivo. Era una energía satánica. La gente no lo sabe, pero la Biblia nos lo revela. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, y vean cómo se tradujo energetizar, opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra opera es energema, la misma palabra de Corintios 12. Satanás opera, energetiza también a sus discípulos, a sus vasallos, a aquellos que están sometidos a él y no se han rendido a Cristo. ¿Cómo los opera? Empujándolos en sentido contrario y haciendo que te quedes estancado. Ahora es importante que veas aquí que esta energía puede volver a operar en nosotros. Cuando somos desobedientes, esta energía que es inercia nos detiene y ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres juntarte con cristianos. Las frustraciones, las desilusiones, las amarguras, las heridas y la persecución ya te agüitaron, ya te desanimaron. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya te dejaron ahí. ¿Y qué es eso que te impide y que te convence de que ya no vale la pena seguir? La energía satánica que está operando en tu vida y te está abortando e impidiendo que sigas, que fluyas, que camines hacia la meta suprema del llamamiento en Cristo Jesús por causa de algo que cometiste y que no quieres confesar, un pecado en tu vida escondido. Regresamos a Corintios y vemos pues que esta energía es vida, es movimiento, es operación, es función, es trabajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere energetizar nuestra vida. Como le dijo Pablo a los griegos en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, ¿quién es el que nos pone en movimiento y hace latir mi corazoncito y tu corazoncito en la mañana? Y el que me dice, levántate, estás cansado, hijo mío, pero te daré alas como las águilas, porque te levantas y me buscas en oración y me buscas en la palabra, por lo cual te voy a energetizar con energías nuevas para que te levantes. Y aun cuando el mundo se está cayendo sobre ti, aun cuando sientas que todo está en contra de ti, aun cuando ni siquiera veas con tus ojos físicos que hay un propósito, una esperanza, quiero decirte que porque esperas en mí, te daré nuevas fuerzas y correrás y no te cansarás y volarás como las águilas. ¿Por qué? Porque el Señor es la fuente de la energía, de la energema. Regresamos a Corintios y dice el versículo 7, el propósito de los dones espirituales. Pero a cada uno, qué importante es, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El propósito principal de los dones espirituales que hemos recibido por la gracia de Dios,
como ya lo vimos, es capacitarnos o tener las herramientas necesarias para hacer su obra, para hacer su ministerio. Es lo que a cada uno de nosotros nos ha llamado. ¿Cuándo iba yo a imaginarme que Dios me iba a usar como predicador? Jamás lo hubiera imaginado. Cuando comencé mi vida cristiana fueron del 75, 76, 77, estuve de misionero en la Costa Chica de Guerrero. Allá nunca me imaginé que fuera a predicar, unos misioneros me invitaron, yo nada más quería servir a Dios. Y ahí estábamos durmiendo en petates, comiendo diario tortillas con latas de atún, bajo el agua, bajo la intemperie, viviendo con leprosos en un poblado que se llama El Ciruelo, cerca del sur de Guerrero, la frontera con Oaxaca. Y ahí estuve 3 años en clemencia, sin todo. Yo no sabía nada más que quería servir a Dios, quería... quería servir a Dios, quería servir a Dios. Pero era el ministerio que Dios tenía para poder llamarme. Yo nunca imaginé que iba a ser predicador. Y la gente me comenzaba a invitar a las iglesitas. La gente se sentaba en troncos de árboles. Yo me tenía que subir a un banquito como de madera que me hacían para poder predicarles, y los hermanos en troncos de árboles, iglesitas que ni siquiera tenían las sillas que ustedes tienen. Y en esas iglesias comenzaba a compartir la palabra y compartir la palabra. Y cuando vas avanzando y Dios ve que tienes esa pasión por Él y que sigues alimentando esa pasión, ¿qué hace Dios? Te pasa a tercero de primaria y después a cuarto y después pasas a secundaria, y no te quedas, sino que quieres seguir más a prepa, y no quieres una carrera y doctorado y más doctorados y más maestrías. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender. Persona que se queda inerte, que se queda estancada. En el lenguaje de la lengua y la literatura española hay una palabra que se llama mediocre. ¿Y quién es un mediocre? No Gutierritos, ni tampoco un bolero. No, porque hay boleros que dale y le dan y ese es su llamado, pero no son flojos, son responsables con su familia, no se emborrachan y no son personas mediocres. Mediocre es quedarte estancado y no hacer nada. No querer superarte ni ir más allá cuando tienes la inteligencia y tienes las capacidades para poder hacerlo. Entonces Dios es enemigo de eso, porque nos ha dicho que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, más y más y más luz, más y más alturas, más sabiduría, más conocimiento, más misterios entendemos, más profundamente nos sumergimos en la ciencia, el conocimiento y la sabiduría del Altísimo. No nos la acabamos jamás con Dios. Es una aventura caminar con Dios. Pero hay cristianos que se conforman. Ya llegué, ya no hay más. Y aquí nomás el domingo a la iglesia, a jóvenes, etcétera, etcétera. Y ahí te la pasas. Pues ahí quédate. No hay ningún problema. Tú puedes caminar tan lejos como tú quieras. El libro de Josué nos da este ejemplo. Ya acaban de conquistar Canaán y todo. Y ya les da Josué, mira, a ti te va Caleb esta tierra, y a ti esta tierra, este ranchito. Y se levanta Caleb, de 85 años de edad, y le dice a Josué: no, yo no me quedo, yo quiero seguir, dame ese monte para conquistar. A los 85 años, Caleb todavía quería seguir luchando para Dios. Yo recuerdo cuando estuve con el doctor Billy Graham, el más grande evangelista del siglo XX, más de 50 millones de almas ha ganado este hombre para el reino de Dios. Ahorita tiene 86 años de edad, ya casi no puede ni caminar, su esposa está en silla de ruedas. Su hijo Franklin es el que lleva todo ahorita el ministerio Billy Graham Internacional. Y nos dijo Billy Graham a mi hermano y a mí, en un día que estuvimos con él 3 días en Acapulco, en su bungalow rentado, y
3 días de los más maravillosos que han sido. Y me dijo, Armando, nunca, nunca, nunca te rindas. Ningún ministro de Dios se jubila. No hay tal cosa como que me retiro ya. Ya tengo mi casita, ya tengo esto. See you later, alligator. Nada de eso. El siervo de Dios muere en la raya. Y a sus 85 años de edad en Nueva York, el año pasado en junio, proclamó su último mensaje en una cruzada con más de 150,000 personas. Increíble. Entonces, así tenemos que llegar. Dice la Biblia que Moisés tenía 120 años y ya estaba, así estaba. No, dice la Biblia que cuando se acercaron a verlo, lo vieron y los ojos de Moisés irradiaban luz. Dice que aún se venía energía. ¿Qué es la energía? Lo que nos hace vivir. Las fuerzas para vivir. La fuerza que necesitamos para vivir. Esa energía viene de Dios. Ahora, hay una energía que es espiritual y hay una energía que es física. La energía física nos las da el alimento. Tú eres lo que eres por lo que comes. Si estás todo cansado y así, es porque tienes mucho azúcar en tu sistema. Consulta a un nutriólogo. Todas las personas que les encantan los postres, comen diario conchas de la tía Rosa, diario panqués, diario Coca-Colas, diario refrescos. ¿Qué hace el azúcar? El azúcar te derrumba el sistema inmunológico, que es el que defiende al cuerpo de las enfermedades. O sea, te hace más propenso a que te enfermes más fácilmente. En segundo lugar, el azúcar comienza a debilitarte. Cuando tú no tengas ganas y te sientas muy desganado, etcétera, etcétera, no es cáncer ni sida lo que tienes, deja la coca. Es el azúcar en tu organismo que te hace que pierdas energías físicas. Y si nosotros le damos un buen mantenimiento al cuerpo, no comiendo muchas azúcares, más frutas, más verduras, más aguas, ¿verdad? Sin tantas cochinadas de azúcar y menos refrescos, y caminamos con Dios, vamos a tener energía física y energía espiritual. Entonces no se puede más que ser completos, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que estar en perfecto equilibrio para servir a Dios. El propósito en el versículo 7 de los dones espirituales es muy claro. El Espíritu nos es dado, o la manifestación del Espíritu, para provecho. La palabra provecho, sumperón, con S de Samuel. S-U-M-P-H-E-R-O-N. Sumperón significa para el bien común. Qué tremendo. Algo para compartir, para el beneficio de los demás. Eso es lo que significa la palabra provecho. A ver, a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para compartirlos con los demás, para el beneficio de los demás, para el provecho de los demás, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, en otras palabras. ¿Qué encontramos aquí? El principio de Génesis 22. Dios, cuando le dice a Abraham, dame a tu hijo, Abraham sabía ya a la edad que tenía que llegó el momento en el que no podía decirse dueño de nada. Dios le dice a Abraham desde que lo llama, te bendeciré, no para que seas tú bendecido, gracias, soy bendito, peace and love, y yo aquí tranquilo, y gracias por tus bendiciones, Jesús, amén, Señor, te alabo y te bendigo, Padre. No, Abraham, te bendigo
qué bueno que te sientas tranquilo y que te sientas, pero te bendigo para que lo que yo te dé, se lo des a los demás. Nadie vive para sí mismo. Nadie. Todo lo que Dios nos da es para... Me da habilidades para compartir. Habilidad para predicar, para edificar su cuerpo. Lenguas para edificar a su cuerpo. Todo es absolutamente para el bien de los demás, para la edificación de los demás. Y si no entendemos este principio y comenzamos a creer que los dones son para saca la bazuca, para yo solamente creer que hablo en lenguas y tropezar a todos los demás, no he entendido que los dones son para edificar a los demás. No para tropezarlos, ni para confundirlos, ni para hacerlos creer que vengo de Marte tampoco. Esta palabra, manifestación, que dice en el versículo 7, a cada uno les da la manifestación, es la palabra paneros, para hacer público, para ser visto abierta y públicamente. Los dones espirituales, pues, son para que los usemos en la iglesia pública y abiertamente. Y vayamos a 1 Corintios 14, rápidamente para terminar con unos ejemplos, para que la iglesia se edifique. 1 Corintios 14, versículo 19. Todo este capítulo está dedicado al don de lenguas. Imagínense nada más, para que Pablo dedicara un capítulo entero, nada más para un don, nos habla de la importancia tan grande que tiene de entender este don, porque era el que más confusión estaba trayendo a las iglesias. Dice 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en saca la bazuca, en lengua desconocida. Dice Pablo, yo hablo en lenguas, y al final dice, no prohíbas hablar en lenguas, pero de acuerdo al reglamento que Él nos los da, no lo hablen si no hay intérprete en la iglesia. Ahora, si en tu casa quieres hablar lenguas angelicales y una reunión de oración donde hay puros hermanos y alguien te va a entender, no hay ningún problema, pero en la iglesia, en la asamblea, dice Pablo, no se me desboquen, ahí prefiero hablar con una palabra con mi entendimiento que 10,000 palabras y que nadie sepa lo que estoy diciendo. Dice el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están de remate? ¿No dirán que están locos? Esto es sentido común. Versículo 26 al 28. ¿Qué pues hay, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno... de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para qué cosa, para edificación, para el bien común de todos. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. No hay tal cosa que llegar a una iglesia el domingo y todos, saca la bazuca, chela, mamá, chela, chalada, todos hablando así. Yo me acuerdo esas épocas en las que yo llegaba a esas iglesias y comencé, yo antes era anticarismático, estaba en el otro extremo y ni siquiera creía por todo el relajo. O sea, nunca pude ver un orden y dije, no pueden ser lenguas verdaderas. Y entonces comencé a atacar el don de lenguas de una forma desproporcionada.
Me arrepentí cuando estudié más claramente esto y supe que sí existen las lenguas, que sí hay el don de lenguas y que por el hecho de que se abuse de eso no significa que no existen. Y es lo que nos confunde a muchos, ¿verdad? Que es tanto relajo y tanto desorden que creemos, ¿verdad?, que no existen los dones. Pero ¿qué cosa pasa? Lo de Corintios, los falsifican los hermanos. Y yo les decía a los pastores, ¿cómo les permiten a toda la congregación hablar todos en lenguas? No, hermano, y decían los pastores, es que aquí hay libertad en el Espíritu. Bajo ese pretexto de libertad en el Espíritu, dejaban que todos hicieran lo que les daba la gana. Y a Corintios 14 la arrancaron de sus Biblias. Y no podemos más que predicar todo el consejo de Dios. Dice el versículo 26, entonces hágase todo para edificación. Si hay alguna con lengua extraña por intérprete, versículo 28, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y habla para ti mismo y para Dios. Entonces tú, si quieres aquí en la iglesia llegar y sientes que está con la bazuca, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, pero no grites, saca la bazuca, saca la bazuca. Ahí calladito en ti. Y solo tú sabes lo que le estás diciendo a Dios y solo tú sabes si eres íntegro y honesto de corazón, si verdaderamente es mejor hablar así o hablar con palabras que tú entiendas y decirle, Padre, te alabo y te bendigo y te doy las gracias porque eres bueno. Que hablar 10,000 cosas que ni siquiera sabes lo que estás entendiendo y solamente te entendieron los ratones. Y finalmente dice la Biblia en 1 Corintios 14, versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Los dones son usados para edificar la iglesia y alcanzar a los perdidos. Yo recuerdo un caso hace muchos años de una señora que llegó a una iglesia en Nueva York y era china la señora. Y nadie en la iglesia sabía, ¿verdad?, que ella agarró en la mañana del internet y dijo, voy a ir a una iglesia. Y era una iglesia presbiteriana. Y llega la señora a la iglesia presbiteriana, la noche anterior, esta historia la cuenta esta hermana que está paralítica y que trabaja con Billy Graham, ya no me acuerdo cómo se llamaba, muy famosa, que ahora pinta porque no puede mover era Miss Estados Unidos y a los 18 años se quedó paralítica, quería ser Miss Estados Unidos, Miss Universo, y se quedó paralítica, ganó muchos concursos de belleza y después se convirtió en el hospital a los 20 años, sus papás ya eran cristianos, y ahora, ¿verdad?, se dedica a dar su testimonio que no necesitas estar sano ni caminar para servir a Dios. Entonces, ella cuenta esta historia, que llegó esta chinita a una iglesia en Nueva York, para terminar, y entonces alguien se para y comienza a hablar en chino, pero no supo por qué habló en chino. Comenzó a hablar en chino la persona y se sentó, y su esposo le dijo a esta señora, oye, ¿qué estabas diciendo? Y le dice ella, no sé. Y en eso el pastor se levanta, de una iglesia presbiteriana, y les dice a las personas, alguien aquí habló en un idioma, hay alguien aquí que sepa qué se está diciendo en la iglesia, porque Corintios 12, que si no hay intérprete, que se calle. Y se para la chinita y pasa con el pastor y le dice, me estaba diciendo que este era mi último día de oportunidad para recibir a Cristo en chino. Entonces, esta mujer que entraba no había sido cristiana y entra a la iglesia y se da cuenta que Dios le estaba hablando. Fue una señal para alguien que no creía en el Señor, y esa persona fue edificada al darse cuenta que si esa persona que habló en chino ni siquiera había ido a la escuela, ni sabía cuál era la A en chino, era algo sobrenatural de Dios. La chinita, claro que se convirtió y es misionera ahorita en Hong Kong desde hace más de 25 años. Pero es un ejemplo que la Biblia postula para que entendamos la palabra de Dios. Woke up in the sunshine light, colors so bright, feeling right. Hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come play. Laughing and dancing around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing in harmony. Smiles all around everywhere we see, jumping
in the puddles, joy is our key. Rainbow above, colors so bright, we shine in the day and into the night. Friends by my side, can't stop this fun, sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we chase, living our lives in this bright place. In this wonder world we made, every moment never fades, holding tight to what we share in our dreams without it. This is my happy dream, like this. Si alguna persona, ¿verdad?, se para y habla en ruso, y aquí hay un ruso, solo el ruso sabe, me está hablando a mí a Dios, cuando esa persona ni siquiera habla ruso. Entonces tenemos que entender, con el entendimiento y la inteligencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que podamos pensar todos de nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado, y no tengamos envidia unos de otros. En cualquier cosa que te haya llamado Dios, hermano, simplemente sé fiel hasta la muerte. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos exhortas, nos consuelas y nos edificas en tu palabra y nos muestras la necesidad de conocer tu palabra, de poder estudiar tu palabra y no dejarnos llevar simplemente por las emociones o por sentimientos que no son energetizados por ti, Señor, sino por creer que nosotros podemos ser más espirituales que otras personas, cuando lo que nos has dado es para lo contrario, para humillarnos, para quebrantarnos y para bendecir a tu pueblo, porque tu propósito es que tu pueblo sea edificado. Oh Dios, todo lo que nos das es para tu pueblo, para tu reino, porque tú diste tu vida por tu pueblo y todos somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Y todos necesitamos perdonarnos, soportarnos unos a los otros y edificarnos en lugar de tropezarnos y de destruirnos. Padre, te damos gracias por los dones que todos nosotros, no hay nadie que me escuche que no tenga un don espiritual si es hijo de Dios, hija de Dios. Y muchos de ustedes todavía no saben qué dones tienen porque han sido mediocres. Se han conformado con creer que la vida cristiana es del domingo de las 12 a la 1. Y no quieres servir entre semana, no quieres preocuparte por ir a hospitales, orfanatorios, formar parte de Tamar, ayudar a las mujeres golpeadas, ayudar a los homosexuales, a las mujeres desviadas, y te conformas con vivir para ti nada más. Y no hay gente más triste en esta vida, más frustrada, más amargada y más miserable que aquellos que viven para ellos mismos, para sus propios intereses, para sus propias metas, para su propio reino. Y ahora nadie vive para sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El creador del universo se despojó, abandonó sus prerrogativas, sus derechos que él tenía en el cielo y bajó a este mundo, a este basurero que es este planeta lleno de pecado y depravación, y se hizo igual que nosotros para mostrarnos a través de la humillación y de su entrega por nosotros en dónde se encuentra el secreto de la felicidad, en vivir para los demás, porque no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. En esta mañana tal vez muchos de ustedes que nos ven también por la televisión, a lo mejor estás en un hospital viéndonos, en el lobby de tu casa, en una cárcel, en un bar, donde quiera que nos veas. Quiero invitarte a que vengas a la cruz. No te invito a una religión, y te invito a que, así como estás de sucio, de sucia, le entregues tu vida a Cristo en esta mañana y le pidas perdón por tus pecados y le des una oportunidad a Dios de conocerlo y de servirlo, porque Él no te va a castigar, Él te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a lavar de tus pecados para que seas una persona totalmente nueva, con amor a Dios y amor a tu prójimo. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para invitar a Cristo a mi vida, ahí desde tu lugar, donde quiera que ustedes nos escuchan, y ustedes que están aquí presentes, díganle estas palabras a Dios.
Señor, en esta mañana, en esta tarde, reconozco que vivo en pecado y que yo no puedo cambiar mi vida, ni te puedo prometer cambiar para servirte. Como reconozco que vivo en pecado y como reconozco que yo no puedo cambiar por mí mismo, por mí misma, te pido, Señor, que con el poder de tu sangre